Hola, ¿qué tal? En estos próximos dos vídeos vamos a aprender a utilizar el empaquetador de sprites para hacer nuestros juegos mucho más eficientes. Este vídeo será de nivel principiante, ya que debido a la importancia de su contenido, quiero que sea accesible para todo el mundo. Me esforzaré en dar explicaciones funcionales lo más sencillas de entender, así que no esperéis nada técnico ni 100% correcto, ya que lo que prima es la facilidad de entender todo lo que voy a explicar. Y antes de empezar con el empaquetador de sprites, es necesario conocer el problema que éste resuelve. Así que vamos a empezar conociendo este problema, que lo tenemos a la hora de dibujar todos los elementos que componen pues, la escena de nuestro juego. En este ejemplo que tengo aquí, que podéis abrir descargando el proyecto y en escenas en la primera, he creado pues esta escena basándome en pequeños cuadrados que tiene cada uno un objeto. De hecho, aquí en sprites tenéis todos los sprites que estoy utilizando. Entonces, ¿cómo se dibuja o cómo se genera esta escena? Pues cuando ejecutamos, lo que hace Unity es ir dibujando cada bloque individual en la pantalla. Esto lo vamos a ver mucho más fácil utilizando el Frame Debugger, que lo tenemos aquí. Fijaos que nos dice a ver, hay que seleccionar Game para poder ver los cambios que hagamos aquí. Nos dice que esta pantalla se ha generado a través de 123 órdenes de dibujo en pantalla. Y aquí podemos ir viendo cómo se va dibujando. Por ejemplo, la primera orden es limpiar la pantalla. Y aquí vemos que la pantalla se limpia. La siguiente orden es dibuja la primera imagen. Claro, en esta orden viene implícito lo que es la figura, un vértice, otro vértice, otro vértice y los polígonos que la componen, más lo que es la textura, la imagen en particular que queremos que se dibuje dentro. Entonces, para cada llamada que hagamos, por ejemplo, para la siguiente, pues habrá que haber especificado otra textura, otro mesh, o como se explicaría más fácilmente, otro objeto que define este cuadrado. Y para la siguiente igual, especificar la textura y tal. Y luego pues se dibuja. Igual, igual, y así vamos viendo cómo se van dibujando todos los objetos que componen este fotograma. Unity automáticamente lo que va a hacer es optimizar el cómo se dibujan estos objetos en pantalla, ya que resulta muy costoso a nivel de CPU el estar cambiando de contexto a la hora de dibujar. Porque si pensamos bien, aquí en la escena tenemos, fijaos qué montón de cuadros tenemos iguales. Pues como el cambiar de contexto, es decir, ahora dibujo esta textura, ahora dibujo esta, ahora dibujo esta, ahora dibujo esta, pues es muy costoso a nivel de CPU. Entonces, cuantos menos cambios hagamos, mejor. ¿Qué sería más eficiente? Dibujar este bloque, luego este, cambiando de contexto, luego este, que es otro cambio de contexto, luego este, otro cambio de contexto, y así. O dibujar este bloque y aprovechar que ya tenemos toda esa información guardada para dibujar todos estos de golpe y luego todos estos de golpe, habiendo cambiado para dibujar este bloque una vez de contexto y para dibujar estos de golpe cambiado solo otra vez, lo que equivaldría a que estamos dibujando 1, 2, 3, 4 bloques en una sola llamada y 1, 2, 3, 4 bloques en otra llamada, es decir, con 2 llamadas estaríamos dibujando 8 bloques del tirón. Pues esa es la optimización que hace Unity. Intenta
adivinar el orden en el que puede agrupar los elementos para así dibujarlos del tirón. De hecho, cuando yo ejecuto aquí la escena, aquí en el botón Stats, vemos que la escena se ha generado a partir de 123 llamadas, como teníamos aquí en el frame en debug, que se ha generado gracias a 123 llamadas, y que agrupando en grupos de objetos que tienen las mismas propiedades nos hemos ahorrado 59, como en el ejemplo que os expliqué aquí, que dibujábamos 8 con solo 2 llamadas, nos estábamos ahorrando 6. Pues aquí pues nos dice esta información. Y vamos a ir viendo, bueno, esto lo voy a dejar aquí activado. Bueno, la escena se iba generando y claro, aquí cuando pone render single significa que no hay ninguna optimización, ya que cada objeto se dibuja independientemente. Cuando tenemos un render batch significa que vamos a tener un ahorro, porque vamos a dibujar más de un elemento a la vez, porque ese elemento comparte las características, la textura y el mesh. Y si hacemos clic, fijaos que aparecen estos dos, que Unity podría hacerlo mejor, ya que con el fondo oscuro hay docenas de cuadros en la escena, pero tened en cuenta que este batch se tiene que calcular una vez cada fotograma, entonces resultaría muy costoso hacerlo muy eficiente. Entonces, mejor aprovechar y ahorrar una llamada dibujando dos que no ahorrar ninguna. Y fijaos, ya en este punto hemos hecho 7 llamadas y nos hemos ahorrado una. Podríamos resumirlo así: hemos hecho 7 cambios de contexto y nos hemos ahorrado uno. Y luego aquí pues tenemos malas noticias, se sigue dibujando independientemente, pero aquí tenemos buenas noticias, que se dibujan 1, 2, 3, 4 y 5 bloques, más el que nos habíamos ahorrado de antes, pues 5, nos ahorramos 4, más el de antes, pues ya llevamos 5 ahorrados. Y así la escena irá dibujándose poco a poco. Habrá bloques que se dibujen de golpe. Habrá más suerte, menos suerte, porque Unity pueda organizarlos bien, bueno, agruparlos bien o no. Y de esta forma tenemos lo que es el fotograma, que se mostrará pues 30 veces por segundo. Se ejecutará todo esto. Y bueno, resumiendo, el problema que teníamos era que para dibujar cada elemento en la pantalla teníamos que especificar un contexto, y ese contexto carga la CPU. Entonces, para resolverlo, o para no sobrecargar mucho la CPU, la idea básica es utilizar o agrupar elementos que tengan o hagan referencia a la misma textura y dibujar esos elementos de golpe. Y aquí hemos visto que Unity intenta hacer un esfuerzo por hacerlo correctamente. Ese es el problema y una pequeña solución o ayuda que da Unity. Lo siguiente no os va a servir directamente de utilidad, pero creo que es conveniente que lo sepáis, y es cómo Unity agrupa esos elementos a la hora de dibujarlos en pantalla. Claro, a la hora de dibujar, saber qué bloque tiene que dibujar antes y qué bloque tiene que dibujar después, pues generalmente hay que basarse en la profundidad del elemento. Si yo cojo,
por ejemplo, estos bloques que comparten la misma textura, la misma imagen, y los muevo hacia adelante, claro, estos se van a tener que dibujar por encima de todos los demás, así que estos serán los últimos que se dibujen. Si ejecuto la escena, la seguimos viendo exactamente igual, pero si nos vamos al frame debugger, veremos que los objetos van a ser, a ver, hay que seleccionar Game, van a ser los últimos que se van a dibujar. Y casualmente, al estar en la misma posición Z, es como si le hubiéramos dado una pista a Unity para que sepa que tiene que agrupar todos esos en la misma llamada. ¿Lo veis? Lo mismo ocurre si en vez de especificar la Z, nosotros establecemos una capa para establecer el orden de dibujo. Por ejemplo, voy a crear una nueva que sea hierbas. Voy a seleccionar otra vez todos los bloques que tienen o hacen referencia a la misma textura y los marco como hierbas. Ahora claro, estos ya se van a dibujar por encima de todos los que tienen el sorting layer a default. Y como se van a dibujar por encima, en el frame debugger vamos a ver, seleccionamos Game, que en el último momento es cuando se dibujan todos en un batch, que es lo que se llama en Unity a cuando agrupamos todos los objetos para dibujarlos de golpe. Batching podríamos traducirlo al español como procesamiento por lotes. A mí me gusta más entenderlo como agrupar para luego dibujar de golpe. Y así pues dibujamos matamos 4 pájaros con de un solo tiro. Y bueno, creo que más o menos entendéis cómo Unity internamente gestiona toda la información para luego ir dibujándola en pantalla. Y cómo podemos dar pistas para que Unity sepa cómo agrupar los objetos de forma más fácil. Que generalmente esto no nos va a servir para nada en cuanto se explique cómo funciona el empaquetador de sprites, porque el empaquetador de sprites lo que va a hacer es lo siguiente. Tenemos un montón de imágenes pequeñas que representan, bueno, que son las que van a generar esos objetos en la escena. Son muy pequeñas. Normalmente los dispositivos móviles, como mínimo, soportan texturas de hasta 1024 por 1024 píxeles como mínimo. Estas imágenes, si veis, son de 16 por 16. Entonces, para tener mucha más eficiencia, podríamos combinar todas las imágenes que usamos aquí en una sola textura. Y claro, como ya es solo una sola textura, a la hora de dibujar todos los bloques, no tenemos que especificar una textura distinta. Y como no tenemos que especificar una textura distinta, no hay cambio de contexto, y al no haber cambio de contexto, se podría decir que podríamos dibujar todos los elementos que se ven aquí en la pantalla de golpe. Y esto lo vamos a conseguir gracias al empaquetador de sprites. Y como este vídeo ya se está haciendo bastante largo, voy a cortar por aquí y vamos a continuar en el siguiente.